Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro segundo o primero, depende del punto de vista, ¿cierto? Capítulo de Digitalmente Hablando. En esta oportunidad tenemos ya a nuestro primer invitado en lo que es su programa, ¿cierto? De tecnología, finanzas, y aquí empiezo a enumerar muchísimas cosas. Venture Capital, Open Banking, FinTech, medios de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Como saben, esto no es posible si no es con el acompañamiento del más grande, el titánico, el profesor Don Manuel Bastía en el micrófono 2. Manu, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias François, siempre con esa bienvenida tan cálida. También agradecerte estar acá y como comentado un poco, estamos en nuestro segundo capítulo, el anterior fue nuestro piloto, así que gracias a todos por el recibimiento, hemos recibido puros buenos comentarios, así que estamos con todas las ganas dándole. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos y hoy día estamos emocionados porque tenemos, como dice François, nuestra primera invitada, porque es una invitada, es una grande de la agilidad, ha estado liderando distintos proyectos. Hoy día actualmente se encuentra como Agile Coach en Audience View y cuenta con una gran experiencia y conocimiento en el mundo de la agilidad. Así que sin ir más allá, que pase nuestra invitada. Demos el pase, el robo de tambores. Vamos allá. Hola, oye, pero con esa introducción ya me emocioné. Qué emoción estar aquí. Tocamos el corazón, te tocamos el corazón. Sí, sí, llegó intensamente a mí, gracias. Qué Super, bueno. ahí cuéntanos un poquito ahí de ti. Yo te di esta introducción, pero dinos tú, ¿quién eres? ¿Quién soy? Oye, eso es una buena explicación que hay que dar, pero bueno, em, yo soy ingeniera informática y tengo 10, 12 años trabajando en todo lo que es tema de jefatura de proyectos y realmente yo me enamoré de la agilidad hace mucho tiempo cuando me di cuenta que había una mejor forma de hacer las cosas muy enfocada hacia personas. Ese es como mi otro lado holístico de la vida, que me gusta mucho enfocarme en las personas. Y la verdad es que he tenido el agradecimiento de trabajar con un montón de gente exquisita, maravillosa, como ustedes. Y eso me ha traído muchísimas experiencias increíbles, tanto como Scrum Master, como Agile Coach. Y bueno, actualmente estoy trabajando como Agile Coach en una empresa que se llama Audience View, que es una empresa canadiense que recién abrió sus puertas en Chile aquí como el año pasado. Eh, Contrató bastantes personas y empezó como a meterse en este mercado latinoamericano. Eh, y bueno, es una empresa que realmente es people first, es algo que me encanta porque es esa agilidad como desde ese punto de vista de las personas. ¿Qué hacen en Audience View? Yo en verdad algo conozco, pero también que nos podía explicar a qué se dedican y qué llegaron quizás a hacer en Chile. Oye, Audience View se dedica a todo lo que es ticketing solutions de eventos, grandes eventos, sean conciertos, pueden ser incluso eventos universitarios, que es algo que se ve mucho en Norteamérica. Por Ujú. ejemplo, universidades como Harvard, que hacen todos estos eventos. Entonces, es la parte de lo que es ticketing solutions a nivel de software, que se puede ofrecer tanto a campus profesionales, ¿verdad? Como también a empresas mucho más grandes, como para vender eventos así grandísimos de conciertos y todo lo demás. Y digamos que su objetivo es hacer y transformar la forma como los eventos son descubiertos, asistidos y bueno, en general. Entonces, tiene muchas cosas interesantes ahí a nivel de Ticketing Solutions. Está Súper. compitiéndole entonces aquí a los ya antiquísimos Ticketmaster, Ticketé, Punto ticket. Punto Bueno, o Ticket, sea, Passline, no sé. localmente no, porque ellos se mantienen, están en otros países, pero claro, su oficina de lo que es las personas está también aquí en Chile, pero localmente no han empezado negocios, se mantienen como top en Canadá, Estados Unidos y también en Europa ahorita. Y bueno, el equipo está compuesto de personas en más de 70 países. Yo creo que antes de Interesante. entrar en materia me gustaría saber algo, ¿eh? Porque aquí Ajá, vinimos a hablar de agilidad. dígamelo. Pero, pero, pero yo creo que hay un tema muy importante que sería bueno saber cómo llegaste a trabajar a esta empresa. Porque es una empresa que está bien, está operando en Chile, pero está domiciliada en Canadá. Entonces, más Sí, allá de la sí, sí, necesidad de tener que hablar inglés, me imagino. Y yo total. creería también que hay algo de esto de que a mucha gente le gustaría hacer, ¿o no? Poder llegar a trabajar con una empresa afuera, irse a otro país quizá a trabajar. Las Sí. lucas también pueden ser mucho mejores. Te pagan en otra moneda, puede ser bien atractivo, ¿no? Sí, la verdad es que tiene muchas cosas buenas. Mira, yo pasé de trabajar en diferentes empresas a nivel latinoamericana, pero ya había trabajado en una empresa que
tenía campo afuera y me gustó mucho también la forma, a veces el mindset es como distinto, el tipo de beneficios también, cosas que ofrecen. Y típico que en LinkedIn te escribe alguien así como, hola, mira, tenemos algo por aquí, me escribió una persona, y lo que más me enganchó fueron los beneficios. Sobre todo porque tenemos viernes libres y vacaciones ilimitadas y esas cosas son como que, ¿what? Eh, y yo, bueno, obviamente ahí de Bien, una entrevista, Buena cosa. cuénteme más de qué se trata. Y me llamó mucho la atención el tema de que el trabajo es 100% en inglés. Ya. Yo siempre he hablado inglés, o sea, lo aprendí realmente sola en la vida, pero quería como ese desafío donde tuviera que hablarlo 100% todos los días. Y me llamó mucho la atención eso, porque realmente, aunque claro, hay personas de Chile contratadas, por supuesto que la mayoría del trabajo es multicultural, o sea, hay personas de Italia, hay personas de UK, hay personas de Pakistán, de Canadá, entonces te enriquece mucho también ese campo multicultural y además el lenguaje. Y bueno, por supuesto que algo que es súper de destacar de las empresas canadienses es que están muy pendientes de lo que es el wellness de los Mm. empleados. De hecho, hay un programa de wellness dentro de la empresa, hay algo que se llama EDI Council, que es este consejo de equidad, diversidad e inclusión muy marcado, de que realmente se respeten las normas, de que realmente nos consideremos iguales como personas. Entonces, todas esas cosas se vuelven bien atractivas porque normalmente en Latinoamérica cuesta encontrar como ese enganche, ¿no? Ese agarre donde, oye, sí, todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. Y realmente eso me llevó como a buscar qué más había por allí. interesante lo que comenta de cómo LinkedIn cambia un poco o nos da ciertas oportunidades. Yo creo Sí, que ahí podemos tener un capítulo dedicado a hablar a todas las oportunidades que se nos pueden presentar por LinkedIn, las redes. Y de hecho yo creo que se ha dado un boom hace un par de años ya en que realmente es una plataforma que genera buen contenido y que adicionalmente te da súper buenas oportunidades. Yo creo que Mm. lejos una muy buena red de trabajo en verdad. Pero yo creo que ya calentamos los motores y hablamos bastante. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a ID. La vamos a seguir conociendo mientras sigamos las preguntas. Pero como dijo François, queremos hablar de agilidad y vamos a partir con una pregunta o una doble pregunta de qué es agilidad y qué no es agilidad en verdad. Hoy día se habla mucho de que hay que ser ágil, pero muchas veces trabajar con agilidad no significa ir más rápido, en verdad. Entonces ahí hay si nos podéis contar desde toda tu experiencia. claro, sí. Y de hecho les voy a contar algo que yo uso como mi forma de explicar estas cosas. O sea, para mí agilidad es un mindset, es una forma de pensar. Si obviamente nos vamos al significado, bueno, agilidad, más rápido, veloz y todo, ¿no? Pero para mí es un mindset específicamente porque la agilidad, y entro a decir que no es seguir procesos solamente porque existen en una guía o porque los tenemos que seguir ciegamente. Ah, sí, esto es lo que dice algo en algún lado, yo lo tengo que hacer tal cual. Entonces, es un mindset en el que hay que entrar para entender, primero, que las personas son las que construyen los negocios y que por eso los negocios se consideran emocionales. Ahí me voy a ir por otra rama, un poco más metiéndome hacia la neurociencia, pero nosotros no podemos tener cerebros creativos si nosotros les estamos diciendo específicamente qué hacer, qué decir, cómo moverse, si le estamos haciendo micromanagement. Entonces necesitamos que esos cerebros se expandan, sean creativos, prendan este neurocórtex y empiecen a innovar. Y para eso nosotros tenemos que ser ágiles a nivel de mindset, entender las personas son primero sobre los procesos. Yo leí algo en una guía, perfecto, pero eso se ajusta a lo que es el objetivo de mi negocio, eso se ajusta a lo que este equipo está haciendo o mi equipo tiene mejores ideas. Entonces es una relación bastante importante porque hoy en día como que vemos todo este conjunto y constructo de cosas que salen. Cada día hay unas cosas a veces más rígidas que uno se queda como, bueno, pero nada de eso importa si nosotros no estamos pendientes de qué necesitan nuestros clientes, nuestro negocio y las personas que están haciendo el software. Chile es dicen como el laboratorio de Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Eh, el chileno es bueno para recibir los experimentos. Somos buenos para Ujú. experimentar en todo. Somos un buen laboratorio para probar nuevos productos o servicios que vienen de afuera, ¿no? Pero la agilidad me pasa algo, y quizá una percepción mía nada más, que nos tardamos muchísimo en adoptarla. Muchísimo. Entonces cuando uno va a, digamos, a
a la línea de tiempo que te invitan a conocer de agilidad y los distintos marcos de trabajo, Scrum, que es probablemente el más popular y el que está como más de moda, tiene un par de décadas ya. Entonces, desde el 2000, 2001, 2002 más o menos. y el manifiesto de ha sido 2008, ¿cierto? Y Scrum existe inclusive anterior a eso, pero aquí al menos, y la experiencia que a mí me ha tocado ver, no se vino a escuchar de Scrum, digamos, con ese grado de popularidad, con encontrarte con ofertas de trabajo en donde sea un commodity, así como tiene que conocer de metodologías ágiles y en el punto de abajo trabajar inmune al estrés y abajo tener tu certificado de Scrum, ¿cierto? O certificado como Product Owner, etc. Pero en Chile siento que eso tardó demasiado y en masificarse aún más. ¿Alguna idea del por qué? Tú sabes que a medida que yo he trabajado con empresas de diferentes países, me doy cuenta que hay un tema de un mindset que es muy jerárquico. ¿Ok? Es un mindset que realmente le gusta como tener las cosas controladas. Esto lo digo yo de esta forma, se va a hacer de esta forma porque la gente, bueno, como seres humanos, nosotros sentimos que al tener el control estamos bien, ¿no? Y resulta que la agilidad entonces llega como a romper con eso, porque es un poco más el tema de la transparencia, entonces significa que tienes que ceder control, lo que hablamos ahorita de que ya el proceso no es tuyo, compártelo, abre y todo eso. Entonces yo creo que igual es un tema como a nivel latinoamericano, que por ese mindset jerárquico les ha costado mucho o les costó mucho adaptarse a estas soluciones y se iban por algo más tradicional, algo que se pudiese controlar. Mi cliente puede saber con una fecha, aunque esa fecha vamos a estar claro que estaba difícil que se cumpliera, pero siempre se ponían una fecha en contrato. Eh, y obviamente vino este tema como del boom de la pandemia, ¿okay? Y ya no estábamos en el mismo entorno predictivo. Ya no estábamos en ese mismo entorno. Bueno, sí, en 2 meses más yo voy a necesitar que tú me saques este producto. No, ya era un mindset adaptativo. Está pasando una pandemia, tuvimos que cerrar todas las tiendas. Hay que hacer algo ahora. Entonces ahí fue cuando la gente como que se le prendió este bombillo de, ay, pero es que hay una forma de construir software que me permite hacer esto, ¿será que la adopto? Entonces empezaron como a experimentar. Igual hay otras cosas que pasan a nivel de eso y es que después de la pandemia precisamente, como empezó a moverse este tema de dame algo rápido, muchas empresas grandes empezaron a crear como licitaciones, como decir, yo necesito que sacar este producto, ¿qué consultora me viene a dar? Y resulta que obviamente las consultoras muchas trabajaban con project management, pero necesitaban licitar para entrar a eso. Entonces fue como, esta gente me está pidiendo que yo sea ágil, tengo que certificar, tengo que meter toda esta gente agilidad y moverme. Entonces al final fue como una necesidad tanto de pandemia como de generar dinero durante la pandemia y Latinoamérica se empezó como a meter de golpe en eso. Y fíjate que en estos últimos años, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver trabajos de Scrum Master antes, pero tú antes veías así como 2 trabajos de Scrum Master, si acaso al mes. Y ahorita tú te metes en LinkedIn y puedes ver 20 trabajos en una semana. Sí, Entonces hay Sí. realmente un boom. sí, de hecho ahí me pasó un poco. Yo creo que yo conozco agilidad hace alrededor 6 7 años. Cuando llegué a trabajar a Falabella, ahí realmente ya estaba implementado. En la empresa que estaba anteriormente trataron de meterlo un poco, habían como ciertas nociones de Scrum, pero pasaba que llegué a un lugar en donde había un Scrum Master, por ejemplo, por célula, y eran personas así como tomadas de una pinza, que el Scrum Master de mi equipo había estado 2 años en otro, y como que venían de recién implementar estos marcos de trabajo como en equipos que llevaban construidos súper poco, en verdad. De Ujú. hecho, ahí... también hablando un poco como de otra pregunta, me pasa de que si bien la agilidad nos invita, y de hecho es algo que a mí me gusta mucho, yo creo que lo hago parte de mi vida, a trabajar ágil, trabajar humanamente, y eso te permite sacar productos súper rápido en verdad. Y más que productos, hacer pruebas de concepto, desarrollar y probar, un sinfín de cosas. Pero ahora también hay gente que piensa o que tiene esa creencia de que esto es la panacea en verdad, que yo tomo el marco de Scrum, yo tomo la agilidad, yo tomo el proceso Kanban, etcétera, y lo llevo a una industria y me va a funcionar. Pero en verdad hay industrias que son súper volátiles, proyectos que están más enfocados quizás a otros temas, donde sí puedo implementar la agilidad, y ahí es más la pregunta, y donde no la puedo implementar, o quizás tengo que darle otro enfoque, en verdad.
Sí, por eso les comentaba hace un rato que el tema no es como agarrar la guía y, sí, yo me llevo esto de cabeza, porque uno tiene que estar muy consciente del entorno. Hay empresas que son muy normativas, o sea, por su forma de trabajo, auditorías, ese tipo de cosas, se les hace muy difícil trabajar con Scrum. Y ojo, que yo llegué a trabajar con agilidad en un equipo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, finanzas, o sea, se hacían desarrollos a ese nivel, pero igual también tenía su parte normativa porque había un cierre, ¿sabes? Habían como estas fechas específicas. Sin embargo, el proceso en el que tú llegabas a eso lo podías flexibilizar. Podías hacer como una especie de Kanban o podías hacer un Scrumban con una mezcla allí. Pero Al final, ahí es un poco ujú, lo que comentaba al principio. Es tomar esto que nos enseña la agilidad del marco de trabajo y moldearlo también a donde lo estás llevando a cabo. Y yo creo que ahí tu experiencia te ha hecho mucho entender cómo funciona eso, porque a mí me ha tocado ver un poco distintas formas de trabajar equipos, y hay equipos que no toman esa consideración de la madurez o de la agilidad, o de si ya trabajaron en agilidad o no trabajaron en agilidad, sino que toman el marco y lo instalan como de viene de una. paquete nomás. Ujú. Claro. Sí, y hay otra cosa que es importante, es que toda adopción ágil necesita una gestión del cambio. O sea, y realmente toda adopción de una metodología, incluso si tú vas a trabajar con algo que no se considera agilidad, que es un poco más tradicional, igual la gestión del cambio siempre apoya, porque todo lo que sea nuevo genera resistencia. Y como tú rompes esa resistencia y ayudas a que la gente se meta en eso, gestionando el cambio, haciendo que la gente se sienta parte de las propuestas y sobre todo que tu gerencia, que tus ejecutivos estén on board. Porque de nada te sirve que tú te traigas toda esta belleza y, ay, sí, vamos a traer el Scrum Master y que linda las células y todo. Y entonces los ejecutivos es como que, no, 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 pero yo quiero fechas. Bueno, pero es que vamos a... No, no, pero yo quiero fechas. Entonces, te contradices a ti mismo, ¿verdad? Porque estás tratando de hacer agilidad, estás tratando de generar adaptación, pero vas con un modelo por detrás de prevención intensa y eso confunde también las mentalidades de quien está trabajando. Entonces, yo diría que es, primero es súper importante que hay una adopción de los altos ejecutivos, que haya una gestión del cambio, y en los ambientes que yo no recomendaría insertar agilidad es en los ambientes normativos o muy normativos, ¿ok? O de repente que se tome algo de agilidad y se haga una adaptación. Yo creo que lo que hay es que salir como a este mindset que pasa mucho con SAFe, porque SAFe es muy rígido, que es como que se tiene que cumplir tal cual. Uno siempre tiene que aprender a Eh, tomar lo mejor de algo y adaptarlo. de una pausa, porque ya vamos a llegar allá. O sea, sabemos de que cuando hablamos de agilidad tenemos distintos marcos de trabajo. Ujú, Scrum, para bien o para mal, es el que es más utilizado, ¿cierto? Pero hay otros más. ujú. Ya, pero vamos a llegar a ese momento. Pero tocaste un tema que es súper interesante, que respecto como la gestión que se debe realizar, que tiene que estar muy apalancado con los líderes, ¿cierto? Y también el tema de la industria es un tema no menor, o sea, no es un plug and play, no es llegar, ¿cierto?, traerlo, Claro, me traigo, que es lo que me pasa un poco cuando veo una oferta de empleo, ¿ya? Entonces, el hecho de tener tu certificado, tener tu chapita, por decirlo de alguna manera, no acredita de que sepas hacerlo, sino que exacto, acredita que te leíste algún texto y respondiste a las preguntas a partir de algún manual y sacaste el 80% más. No acredita otra cosa más que eso. exacto. Eh, pero claro, es muy distinto llegar a implementar agilidad a, digamos, industria como la minera, o Por hacerlo en ejemplo. una industria o en un negocio no regulado. Muy distinto si nos acercamos al mundo de las inversiones, quizás, donde ya entra la CMF en el caso de Chile, ¿cierto? La Unidad de Análisis Financiero y otras tantas más. Claro, la misma banca o todo tipo de billetera ahí tenía un proceso mucho más rígido Infinito. y también está Ujú, auditado, pero también hay pases de cómo mejorar ciertas cosas. claro. Y que va mutando día a día. Ahora con la ley FinTech también van apareciendo muchas cosas más. Pero particularmente respecto a los líderes, me gustaría que nos ayudara a discriminar un par de cosas, ¿ya? Para separar un Ujú, poco el agua. Porque tenemos la agilidad desde el punto de vista de los roles, con los marcos de trabajo, ¿cierto? Los roles, qué entendemos por un sprint, cuáles son los artefactos, etcétera, etcétera. Pero entender el concepto de agilidad organizacional como tal. ¿Vale? Me gustaría que nos pudiese dar luces de eso. bueno, cuando hablamos ya de lo que es agilidad empresarial o a nivel de negocio, estamos hablando de como del conjunto de prácticas que se pueden hacer a nivel global de ese negocio que representan agile o que representan la mentalidad ágil. Y con esto te quiero decir que, por ejemplo, en vez de tú tener solamente agilidad en equipos de desarrollo, tú también tienes agilidad en un recurso humano, por ejemplo.
tienes una agilidad a nivel del equipo ejecutivo y tienes agilidad en diferentes partes que se cruzan a nivel de procesos, reportes, etcétera. Y por eso yo necesito que mi agilidad sea a nivel enterprise, necesito llevármela a nivel grande. Entonces, para eso ya pues tú tienes diferentes formas de hacerlo. Te puedes ir desde un proceso de gestión del cambio que lo incorpora a toda la compañía, o puedes irte desde lo más pequeño escalando hacia arriba. Yo lo que siempre recomiendo es que tú tengas tu equipo de lo que se llaman los early adopters. Son las personas que desde un principio te apoyan en agilidad, y que tú te traigas a esas personas. Te la traes, haces tu grupito, empiezan a ver cómo mueven la agilidad y empiezan a ver cómo la reparten a diferentes lados de la empresa. ¿Okay? Entonces ahí se convierte en una organización ágil, porque no está segmentada solamente a un espacio de la compañía, sino que las personas comparten ese mindset en diferentes áreas de la empresa. Ahí tomando un poco también lo que dice François, llevándolo un poco al lado más técnico, en verdad, donde tengo mucha más expertise. Tú hablabas de que hay los early adopters. Si tú me preguntáis a mí, desde mi opinión, yo creo que lejos, el primer equipo al cual uno puede llegar y aplicarle agilidad con un par de artefactos, quizás no con todos como me gustaría, pero sí con un par, es el equipo de desarrollo, en verdad. Porque eso nos permite, no sé, tener procesos de iteraciones más rápidas, entregas más para eso fáciles. nació, claro. Claro. O sea, podemos partir por llevarlo quizás primero a la definición del producto, a los equipos de UX, ¿no es cierto? A equipos de arquitectura también, o de seguridad, pero yo creo que parte también desde el nicho del desarrollo. Pero bajo eso mismo, ¿cómo se enfrentan las murallas burocráticas que normalmente se encuentran en las etapas iniciales? Cuando el equipo de desarrollo, ¿no es cierto?, es súper ágil, entregas desarrollos constantes, pero llega un equipo que lamentablemente no se ha subido al carro de la agilidad y tiene procesos un poco más burocráticos, más lentos, ya sean de arquitectura, de seguridad, que tú al final te demoraste 2 sprints, ¿no es cierto?, 2, 3, 4 semanas en hacer algo, pero luego entra en un proceso de iteración de un mes, por ejemplo. Ahí, ¿cómo podemos hacer conversar la agilidad? ¿Cómo hacemos que se empapen un poco de esto? ¿Cómo entregamos a algunos de nuestros early adopters a ellos? Ahí, desde tu experiencia, ¿cómo se lleva a cabo eso? Bueno, hay diferentes formas de abordarlo. Yo siempre, y por eso también como que hago referencia a lo que decía François, con respecto al tema de que no es solo sacar la chapita, ¿no? Es bien importante nutrirse de entender diferentes procesos y formas de entender estos conflictos. Yo por eso soy fanática, además de trabajar habilidades blandas y profundas. Porque cuando tú estás generando una adaptación de framework o lo estás llevando a una compañía, yo siempre repito gestión del cambio porque de verdad que es súper importante, pero realmente la gestión de cambio, su proceso es ir a recolectar evidencias. O sea, tú tienes una persona que entra a la organización y empieza a preguntar, empieza a ver cómo funcionan los procesos. Si tú entiendes cómo funcionan los procesos, tú tienes una idea correcta de cómo mejorarlos y cómo cambiarlos, si tienes ese conocimiento a nivel de agilidad. Y de ahí es que tú sacas estos famosos early adopters, que son súper importantes para que ellos te apoyen, porque pasa que tú necesitas como esta figura que diga, sí, estamos con la agilidad, para que eso se transmita al resto de la organización. Se vuelve un proceso más difícil cuando tú no tienes esas personas en el top que apoyan, que cuentan en una reunión, en un espacio, oye, sí, estamos trabajando con esto, y solamente lo tienes que llevar a un equipo. Porque entonces ese equipo va a decir, ajá, pero ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque no entienden cuál es el objetivo detrás de la agilidad. Y se va a hacer mucho más difícil que llegue solamente un Scrum Master que pusieron ahí a explicarle cuál es el objetivo de la empresa. Entonces, ¿por dónde tenemos que partir? Por arriba. Tenemos que partir por los ejecutivos. ¿Cuál es el objetivo de tu compañía? Sí. Cuéntalo, para que entonces tú también ahí cuentes ese proceso, cómo le va a funcionar al resto de la empresa. Yo creo que ahí es súper importante y me hace todo el sentido con lo que hablábamos al principio de que la agilidad, más que un marco, es un mindset, es una cosa mental, es una forma de cómo uno, yo creo que cómo uno trabaja y cómo eso se vuelca en el proceso del día a día de los proyectos y sin fin de cosas. Así que, no, en verdad, mental primero que todo. Sí, porque imagínate que yo llegara como Scrum Master y a mí no me importa qué está haciendo la compañía. Bueno, a mí me dijeron que yo tengo que meter aquí el marco ágil. Yo no tengo forma de motivar a esas personas si yo no entiendo cuál es el objetivo.
Entonces todo tiene que empezar con eso, o sea, tú entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo, para que también se lo transmitas a tu equipo, que haya esa comprensión global en toda la compañía y para eso es súper importante que haya, si no es que hay un área de gestión de cambio, yo lo que recomiendo es que los Scrum Master por lo menos por su cuenta aprendan de gestión de cambio, porque eso los va a ayudar a llevar la agilidad a cualquier rincón que lo necesiten. Eso es una buena forma de, en algún minuto, en algún curso de la vida, que se hablaban de los perfiles T, ¿no? Teníamos perfiles I, son tipos con mucho conocimiento, muy específico de un tema. O sea, soy experto en medios de pago, por decirlo por manera. Soy experto en la labor que realizo. Y estamos hablando de perfiles T que también tienen un conocimiento hacia los lados, quizás un poquito más general, que podría ser gestión del cambio para una persona que cumple un rol de Scrum Master, por ejemplo. Y ya el deseable, ¿cierto?, de cualquier empresa, perfil M, ¿no? De que sean expertos, el Product Owner que sabe mucho de producto, pero que también sabe de desarrollo y que también sabe de diseño, pero en un nivel súper acabado. Déjame volver con otra cosa que comentaste hace algunos minutos. Hablábamos de agilidad, entendemos qué es la agilidad, qué no sería la agilidad, ¿cierto? Tocamos también de que Chile es un país que quizás se demoró un poquito más en adoptarlo. La pandemia obviamente jugó un papel ahí. Pero ya cuando entramos, digamos, en el marco de trabajo propiamente tal, ¿qué es lo más común? Scrum. Y Scrum aparece en todos lados, ¿cierto? Y es Scrum, y por ahí aparecen algunas otras cositas que muchos quizás no, lo ocupan sin necesidad de saber cómo se llama, inclusive cuando los que ocupamos Kanban, ponte tú, sin necesidad de saber qué es un Kanban, tenemos nuestra libretita de qué tengo por hacer, siento en qué estoy, qué tengo hecho. El to-do list que lo encuentro hasta en el blog de notas del teléfono, ¿cierto? Sí. Pero hay más. Y en desarrollo de software, ¿cierto? Hay marcos inclusive más antiguos, no sé, XP, Crystal, creo que hay alguno por ahí dando vuelta. Entonces, Scrum no es el único. No quiero decir que sea malo, pero es una moda. Y como moda, no necesariamente responde a toda necesidad. Y una de las cosas quizás que hoy día pasa, y por favor, ayúdanos a entender si es así o no, pero me pasa mucho que Scrum funciona perfecto, pero para un equipo. Equipo. Funciona muy bien para un equipo que tiene pleno control sobre un producto, un servicio, sobre un algo que está desarrollando. Pero cuando ese algo empieza a crecer en tamaño, que es lo que ocurre sobre todo cuando se está construyendo una startup, por ejemplo, que parten con un productito muy pequeño, pero después empieza a tener varias plumas más, y empiezan a aparecer más equipos de por medio, tiene que existir una forma de poder alinearlos, ¿cierto? Cosa que ese trabajo siga avanzando sistemáticamente a un buen ritmo. Ahora, ¿cómo lograrlo sin necesidad de caer en los procesos más tradicionales, por no decir burocráticos, pero sin llegar a caer en esos procesos de control, de tener un PMO, por ejemplo, que es un rol que si bien se puede adaptar a la agilidad, pero sin tener un rol de PMO que sea, digamos, el policía que está detrás tuyo diciéndote, hiciste esto otro. Entonces, ¿qué otros marcos de trabajo hay? Y de qué manera se pueden adaptar, o de qué manera se adaptan o nos ayudan dependiendo de este tipo de situaciones. Sí, bueno, ahí va a depender obviamente de la necesidad que tenga la empresa. Siempre hay que entrar mucho como a diagnosticar qué es lo que necesita. Pero usualmente cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo Scrum y se empieza a convertir ya en 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, ahí tú primero tienes que evaluar si son equipos de un mismo producto o son equipos de diferentes productos. Si son equipos de un mismo producto, la recomendación es usar LESS, que es básicamente Large Scale Scrum, y se utiliza para equipos que son parte de un mismo producto que pueden compartir ese backlog y puede ser que tengan un único PO, ¿okay?, que trabaje a nivel de esos equipos. ¿Y cómo se repartiría un poco el tema? Necesitas un representante de cada equipo que vaya a una especie de planning con ese PO y después se lleve esa información y la baje al resto de los equipos. Eso para el caso de cuando tienes un mismo producto con varios equipos, ¿okay? Pero por ejemplo, ¿qué es lo que más pasa? Empiezas a crear una solución y te das cuenta que esa solución trae otro producto y empiezas a crear otro producto y tal. Tú necesitas ir creando como una especie de organización en eso. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un producto que es inventarios y vamos a suponer que tienes anclado ese inventario una agenda de despacho, ¿okay? Y vamos a suponer que tienes un motor logístico también. Todas esas cosas están conectadas, no son el mismo producto,
pero tú tienes la agenda de despacho que tiene que sacar un SKU probablemente de ese inventario, ¿verdad? Entonces ya tú ahí estás conectando, en algún lado estás conectando esos productos. Lo mismo te va a pasar si todo eso está dentro de una transacción, porque la persona que está comprando, tu cliente, necesita seleccionar el producto que quiere, necesita saber cuándo lo va a despachar y todo ese proceso está pasando por atrás. Me busca en el inventario, me busca la fecha, ¿verdad? Todo eso está dentro de una transacción. Entonces ya ahí tú tienes diferentes productos que están en lo mismo. ¿Qué haces con eso? Pues escalar. Cuando hablamos de escalar es que los metes en alguna organización donde todos ellos se sientan identificados, donde compartan algo. Lo más normal es hacer un clan, ¿ok? Puedes hacer Scrum escalado donde empiezas a tener, no sé, de repente puedes trabajar con un modelo tipo POD, que es Product Oriented Delivery, y te puedes crear diferentes equipos y esos equipos se conectan en alguna daily para ellos, ¿ok? Todos juntos, que puede ser esta que se llama de Scrum, por ejemplo. Los líderes de allí se pueden conectar. Entonces tú lo que haces es crear como una conversación a nivel de esos productos y los conectas con un nombre, para que ellos se sientan parte de algo, para que ellos sepan que sus dependencias van a ser canalizadas a través de ellos mismos y sus conversaciones. Empiezas a crear como esta colaboración entre equipos y ahí es que tú empiezas a escalar. Y ese modelo puede ir cambiando, evolucionando. O sea, un día puede ser clanes, después se convierte en otro, en tribu, nos llamamos squads, lo que sea. La tribu de Hay Spotify. muchos nombres. O los squads, Exacto. claro, también. Los squads, los Hay clanes, muchos nombres. Aide, Ujú. te conocimos desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Ajá. Sabemos dónde estás trabajando, tu experiencia de trabajar con una empresa que está domiciliada afuera, el trabajar en inglés, ¿cierto? Nos contaste un barniz de agilidad, porque esto daría como para una temporada completa. Un Sí. barniz, una Netflix, pincel. pues, nos contrata. No da ni para brocha, yo creo que como un cepillo de dientes, pero de agilidad, pero y hasta ahí no me llegamos. Pero también queremos conocer un poco más a la persona, ¿ya? Pero en esa lógica un poco más ya de juego, ¿ya? Y ahí, déjame, te vamos a ir haciendo un par de preguntas y por favor, en lo más monosílabo posible, danos tu respuesta. Uy, qué difícil, ok. Saca cualquier análisis de tu cabeza, y por favor, lo primero que se tenga en la mente como respuesta. Entonces, Ok. vamos primero. Superpoder favorito. Empoderar. ¿Qué canción te hace bailar? 1035 de Tiesto. Si pudieras cambiar tu nombre, ¿cuál sería? La verdad me llamaría Lucy, que es mi segundo nombre, porque es más fácil y ahí de todo el mundo le cuesta pronunciarlo. ¿Algún personaje de película que serías por un día y por qué? Hay una serie que se llama Shadow and Bone de Netflix. No puedo contestar en una sola palabra, ¿ves? Para darles contexto, es una persona que controla como el poder de las sombras y puede oscurecer todo o puede quitar todo. Así que muy me buena gustaría serie. Vamos a ser anotarla, ese vamos a personaje. anotarla. Muy buena serie. Vamos a darle. Salió segunda temporada. Salió la de segunda hecho. temporada, por Sí. favor, véanla. Oh, Sí. la tengo ahí bien pendiente. Estoy pegando Oye, otra. si pudieras teletransportarte a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? A ver a mi mamá en Venezuela. ¿Alguna habilidad o talento que tengas, pero que la gente no sepa? Soy muy buena en los juegos, en los videojuegos de shooter. No mucha gente lo sabe, pero sí. Pero O sea, así como otra- Prestigio 7, pero Así como Prestigio 7, sí. ¿Qué te hace reír siempre? Algo por lo que siempre te rías. Por todo me río, pero normalmente cuando la gente hace caras graciosas en una reunión seria, eso me tengo que apagar la cámara, sí o sí. te rompe. Sí, es como, ¿sabes esas caras así como que alguien está diciendo una cosa que es como un disparate y hay gente que hace microexpresiones y es como ¿Cuál es la cosa más extraña que has comido? culebra, serpiente ¿Dónde? en Venezuela? Bueno, ya se llama culebra, no sé si aquí también, pero serpiente en Venezuela, sí. Bueno, es que eso se destilaba mucho comerlo en los llanos y cosas así. Pero como en un entonces, anticucho, como que... o la Lo hacía cortaba, como a le la ponía un pan parrilla, pero- completo. alguna- o sea, es que allá todo el mundo viajaba de cualquier región a otra. Entonces, es típico que tú tenías un amigo en la universidad que venía de alguna región a estudiar y de repente en una parrilla te conseguían un asado, pues te conseguías así que no, mira, voy a preparar aquí serpiente. Ah, bueno, dale. Si tuvieras que elegir un animal que te represente o que te guste más, ¿cuál sería? Un bulldog francés. Porque me encantaría qué dormir específico. 18 horas al día. Yo hubiera Es dicho que tengo perro. un bulldog francés, porque lo único que hace es dormir, literal, y que le dan cariñitos en la panza. Ya, yo feliz, o sea, puedo dormir, listo. Bueno, ahora terminando un poco ahí con estas preguntas para que la gente también conozca un poco más de.
Ahora vamos con este segundo bloque y lo partimos con una pregunta que yo creo que es súper importante y la gente quiere entender. Ya hablamos de la agilidad, pero nos gustaría saber cómo se aplica la agilidad en tu empresa y cuáles son las diferencias con este enfoque más purista del que también hemos hablado. Bueno, en mi empresa actual hay un modelo de agilidad diferente que es en este momento liderado por ingeniería. Entonces ahí nosotros lo que cambiamos es un poco el enfoque de tener solamente una agilidad como muy purista y medir cosas como velocidad, que al final son unas métricas que realmente no nos dicen qué es lo que está pasando en el equipo. Y nos fuimos más a trabajar con las Dora Metrics, que son métricas de ingeniería que nos hablan de, por ejemplo, el tiempo que el sistema está arriba y el tiempo que está abajo. Por ejemplo, la cantidad de veces que un equipo hace deploy y cuántos de esos deploys me han traído algún error en producción y me genera un outage del sistema. Entonces nos vamos a medir cosas más específicas para saber, oye, cuánto se tarda mi equipo en recuperarse de un problema en producción, cuánto se tarda mi equipo en hacer un hotfix para eso. Y entonces eso nos permite como ir ajustando un poco más a nivel de ingeniería. En vez de tener un modelo en el que solamente estemos como Scrum Masters trabajando, tenemos Agile Coach y los Agile Coach, en vez de estar dedicados a equipos, van a donde se les necesite. Es decir, este equipo, no sé, tuvo una nueva incorporación de gente, necesitan como reintegrarse, están en diferentes procesos del modelo de performance, ¿cómo adaptamos eso? Entonces, no es un modelo específico de Scrum, es un modelo que nosotros estamos como creando a nivel de empresa y nos hemos dado cuenta que realmente tiene su buen funcionamiento porque al irnos a esas métricas de ingeniería estamos entendiendo mucho más en el core qué es lo que está pasando a nivel producto. ¿Okay? Trabajamos muy también de la mano con el área de producto porque necesitamos entender qué cosas están pasando de ahí para nosotros apoyar a los equipos y se utiliza el modelo POT. ¿Okay? Si tenemos como una libertad de que cada producto, si quiere adaptar la agilidad a algo que le funcione, lo hacemos, porque realmente creemos en que las personas tienen las capacidades para detectar cuál es el mejor modelo para su producto. Pero en la mayoría se usa POT. Desde mi experiencia personal, yo partí siendo una agilista muy purista, porque uno parte así, ¿no? Es como que te enseñan la guía y tú sí lo que dice la guía. Y en mi experiencia en todos estos años yo me he dado cuenta que la agilidad se reafirma mucho mejor cuando son las mismas personas las que proponen, porque se adhiere el modelo, porque la gente se siente parte de lo que es agilidad. ¿Qué recomendaciones tendrías tú para que la gente y nosotros mismos también aprendamos más agilidad, entendamos el mundo completo de la agilidad, el mindset que esto significa? Porque en definitiva uno de repente va a Google, busca qué es agilidad y te da un resumen y cómo aplicarlo y listo. Pero yo creo que sería súper importante tener algún recurso, algo donde podamos también empezar en este mundo y tener un buen pad de la agilidad, por así decirlo. Yo siempre recomiendo que la gente realmente si se quiere certificar lo haga, porque al fin y al cabo cuando una empresa te busca, lo primero que ve es la chapita, pero que no se queden con eso. ¿Okay? No piensen que la chapa les va a asegurar el trabajo, porque cuando tú empiezas a trabajar y te empiezas a dar cuenta de los desafíos, entonces mi recomendación es que se busquen programas de mentorías de un Scrum Master a otro. Incluso hay webs online que tú te puedes buscar mentorías y claro, tienes que esperar que de repente aparezca un mentor específico para lo que tú quieres, pero se pueden hacer. Particularmente eso es una de las cosas que mejor funciona, que alguien te explique desde su experiencia, oye, mira, yo tuve este equipo con un conflicto de esta manera, me meto en eso, y te pueden enseñar cómo llevarlo, porque de la certificación a pasar exitosamente una entrevista hay un gran paso. ¿Okay? Y de hecho, es una de las cosas que yo hago. O sea, yo trato de ayudar a otras personas en su proceso de mentoría para que ellos entiendan, oye, si yo tengo que ayudar a producto, ¿cómo ayudo yo a producto? Eso no te lo enseña ninguna guía. ¿Cómo apoyas tú a la gestión de producto para que se entienda que tiene que haber un Product Vision Board, que tiene que haber una visión definida? ¿Cómo apoyas para que esas personas construyan un roadmap que realmente se vea decente, que realmente se entienda qué es lo que se quiere hacer o que lo lleven al equipo y hagan un pesaje de alto nivel? Nada de eso te lo enseña una guía. Entonces es importante que no solo se queden con ese conocimiento, sino que vayan a buscar realmente mentorías o personas que te puedan guiar desde su propia experiencia con los conflictos que han vivido a nivel de equipo.
Súper. Ahí importante, yo creo que la experiencia de la gente que ya ha trabajado en agilidad, como tú comentabas, el libro cuando uno parte es muy purista, pero cuando uno llega a la realidad de la empresa, a veces es muy distinto y distinto para bien, en verdad, y choca Sí, cuando se lleva como contra la realidad que nos vienen enseñando del exacto. papel. Y sabes Claro, qué, súper. qué pasa ahí también, que bueno, fíjate que la guía Scrum antes tenía, no sé, como 90 páginas y pasó en el 2020 a tener que sí 16. Entonces antes la gente se escudaba mucho de decir, ah, es que esto lo hice la guía Scrum en tantas páginas. Ahora tienes 16, es una guía microscópica. Entonces no puedes salir tú a decir, es que yo con estas 16 páginas voy a insertar agilidad, porque Mm. realmente o sea, hay muchas cosas en las que te Ah, vas a perder en el proceso. comentaste mucho de Scrum Master, pero hoy día el rol Ujú. que tienes no es de Scrum Master. Hoy día estás como Agile Coach. Sí, Entonces, cuéntanos un poco qué significa pasar de un mundo a otro. ok. Qué cambio te trae? ¿Qué cambio te conlleva? El Agile Coach, como lo dice el nombre, es un coach de agilidad. O sea, está ahí para guiar, apoyar. Pero yo creo que la diferencia básica es que cuando tú eres Scrum Master, tú trabajas con un equipo específicamente de desarrollo de software, del área que sea. Pero cuando tú eres un Agile Coach, tú trabajas de forma transversal y la organización se convierte en tu equipo. Porque realmente tú tienes que ir a diferentes lados a, a entender cosas que pasan, a ver cómo trabajas con esos procesos. Por ejemplo, parte de lo que yo hago es ir a People and Culture o lo que sería recursos humanos y ver, oye, cómo te están saliendo de repente, no sé, las encuestas de moral, cómo se siente la persona, ok, este equipo, bueno, entonces yo tengo que venir a trabajar con este equipo. O producto está haciendo una reestructuración de algo específico, ok, ¿cuántos equipos eso me afecta? Yo tengo que estar aquí, me voy a venir a las ceremonias de ellos para ver cómo se están adaptando a esos nuevos cambios del producto. Entonces, te conviertes como si fueras un Scrum Master, pero a gran escala. Y tienes que usar muchas más herramientas de coaching. Tienes que ir realmente a entender cómo meterte a los ejecutivos a través de preguntas poderosas, a través de no decirle, es que esto es porque es así, sino tienes que ir realmente a desarrollar esas habilidades de coaching y, oye, mira, ¿por qué no probamos de esta manera? Generar experimentación, generar colaboración, que diseño que yo siempre digo, diseño es tan importante y a veces lo dejan tan tirado a un lado en las empresas, que diseño se sienta parte de lo que se está creando, de que esté allí, de que proponga, de que tenga espacio de generar su research, sus experimentos y que se escuchen porque ellos son los que están de cara a los usuarios también preguntando. Entonces, todas esas cosas son parte de mi trabajo y obviamente cuando hay algo muy específico, o sea, yo trabajo muy transversal, pero cuando hay un problema específico, yo me meto de lleno en ese equipo. Necesito insertarme en la cultura de ese equipo, entender qué está pasando y después generar como un plan de coaching que es, oye, paso uno, tenemos que cambiar esta estructura, paso dos. Y bueno, eso ahí tú lo discutes dependiendo si tienes un director, o si tienes a un líder de equipo, porque siempre son acuerdos de coaching, ¿no? Van todos los lados juntos trabajando por eso. Aide, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Tuvimos como una hora conversando y Sí, como dije, es un cepillo de dientes de niño lo que alcanzamos a revisar. Pero nada, muy agradecido por tu tiempo y la verdad es que el tema de poder trabajar para una empresa extranjera, por decirlo así, ujú, da para un capítulo por sí solo. definitivamente. Pero es muy bueno saber de que se puede, primero, como romper ese mito, si es que todavía existe, ¿cierto? Entender qué beneficio, qué pro, qué contra te puede traer ello. El barniz que hicimos, ¿cierto? Por la agilidad, de tu rol, ¿cierto? Que estás cumpliendo hoy día, cuándo se puede ocupar agilidad, cuándo, y quizás no cuándo no, sino cómo quizás adaptarla para una situación de vida. Así que tocamos varias cositas. Muchas gracias por Ujú. tu tiempo, Aide. No, gracias a ustedes. De verdad que me siento muy honrada de que me hayan invitado porque además ustedes son unos profesionales increíbles con los que trabajé, así que agradezco este espacio. Y bueno, también decirles que en LinkedIn, en mi perfil, ahí están las ofertas que tiene la empresa actualmente, así que si alguien quiere ser parte como de esos beneficios también, puede ir a ver si aplican por allí. Acto seguido, se mueve la grúa y se van Eso, 25 personas. 25 personas. ¿Se han visto caso? Puedes cambiar de idea. Súper. Está bien. Súper, muchas gracias Iden, en verdad por todo el conocimiento, por toda la información. Yo creo que es súper importante meterse en este mundo de la agilidad. Yo lo vivo mucho en el día a día que estoy en la parte técnica y de verdad el enfoque y todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede evolucionar es tremendo, en verdad. Yo ahora Sí. que estoy
liderando equipos de infraestructura, tenemos un modelo de Scrum y todo funciona en verdad de manera súper ágil, no hay bloqueo, nos entendemos con la área y al final áreas que quizás no tienen procesos ágiles tan metidos dentro, los metemos al final de la colita y de a poco le vamos dando vuelta para que también se empapen con eso. Nada, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que te vaya Mucho súper bien. éxito. Buena tarde. Que estén bien. Muchas Chao. gracias. Chao, cuídate. Chao. Bueno, chicos, ese fue el capítulo de hoy. Estuvo buenísimo. Yo creo que podríamos haber estado 2 horas más. Es un tema muy interesante y es básico para cuando hablamos de temas asociados a producto, tecnología, que es de lo que trata en buena medida digitalmente hablando. Súper, totalmente de acuerdo. Ahí pudimos dar una pincelada. Nos hubiera gustado entrar en cosas más específicas, quizá explicar un poco qué es Scrum, pero quizá podemos tener capítulos más específicos de cada marco de trabajo, pero también dejarlo invitado a todos a que se metan en este proceso de la agilidad. Nada de lo que hoy día hacen las grandes empresas, yo creo que se puede llegar a cabo sin la agilidad y sin lo que comentaba un poco ahí de este mindset de cómo se hacen las cosas, de cómo tú empiezas a trabajar desde no hacer por hacer, sino que hacer con sentido de por qué hago y cómo transmito también la importancia de lo que estamos haciendo. Así que en verdad, muy buena invitada y como dice François, vamos a tener otros tremendos invitados, tenemos cositas ahí, se vienen cositas, como acostumbro a decir. Como dicen los Así lolos. Como dicen los lolos. Se vienen cositas. Eso pues chicos, eso fue el capítulo de hoy día. Que les vaya súper bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy buena bien. tarde en nuestro espacio, nuestros centímetros cuadrados. Nuestro Chao, cuadradito. cuídense. Chao, chao.